Sí. Hola, muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde el Consulado General de México en Laredo, Texas. Estamos Carolina García, Horacio Munguía, cónsul de protección a mexicanos, y tenemos desde Austin invitada especial hoy a la abogada Joana Saucedo. Esta charla que vamos a tener esta mañana va a quedar grabada aquí en los registros de la página de Facebook del consulado, para que usted que se va a conectar más tarde o usted que se está conectando nos escuche. Va a haber temas de interés. Es un tema muy, muy, muy novedoso, obviamente, que ahorita tiene preocupada a la población aquí en Laredo, Texas. Les repito, estamos transmitiendo en vivo desde el Consulado General de México en Laredo, Texas. Ojalá que nos acompañen en esta transmisión que durará un poco más de una hora. Vamos a estar aquí hablando con la abogada Joana Saucedo. Somos el Departamento de Protección a Mexicanos y traemos para usted temas de interés específicamente en estos tiempos relacionados con el asunto migratorio, la ley de migración, la actualidad migratoria, qué es lo que está sucediendo ahorita en la comunidad, qué es lo que las personas, las familias deben de saber y conocer sobre sus derechos, sobre las acciones que deben de tomar, cuáles son incluso también las obligaciones que tenemos como extranjeros viviendo dentro de este país. Y obviamente, qué mejor que la recomendación de un profesional, de alguien que conoce la ley de migración, como es en este caso la abogada Joana Saucedo. Abogada, muchísimas gracias por el tiempo, gracias por las recomendaciones que nos vas a dar, gracias por asesorarnos. Ay, pues de nada, gracias a ustedes por la invitación. Como siempre es un placer estar aquí en la comunidad con el consulado, dando información, empoderando a los seguidores y a todas las personas que están buscando un estatus migratorio en Estados Unidos y sobre todo las personas que están buscando ese camino legal hacia la inmigración. Es un placer traerles información relevante e información también verídica y pues obviamente sin ningún tipo de, de filtro y que es importante para tomar decisiones con información en el futuro, que puede afectar el futuro de todas las personas que están en Estados Unidos, que son extranjeras en Estados Unidos, aún las personas que ya son residentes permanentes. La noticia que vamos a hablar hoy, la información que vamos a dar hoy también eh, pues tiene que ver con los residentes permanentes. Esto aplica a todas las personas no ciudadanas americanas extranjeras en Estados Unidos. Les agradezco muchísimo la, la invitación, les agradezco muchísimo la labor que tiene el consulado en la comunidad en Estados Unidos, el Consulado de México, uno de los más grandes y presentes, ¿verdad?, de todos los consulados en la nación. Y pues ahora con tanta necesidad que tenemos pues de sentirnos un poco en casa, y les agradezco a todas las personas que están inscritas a la página del consulado, porque más que nunca tenemos que estar inscritos con nuestro consulado, tener una matrícula consular, saber bien a dónde llamar y estar protegidos, ¿verdad? Obviamente por el gobierno mexicano cuando estamos viendo en este momento todo lo que está pasando en el ámbito migratorio en Estados Unidos. Le agradezco, cónsul, el espacio, le agradezco permitirme ser parte del equipo para informar a los connacionales y pues por supuesto para poder también recibir preguntas para todas esas personas que no tienen la oportunidad muchas veces de acercarse con un abogado de inmigración o con un abogado simplemente y de poder tal vez atreverse a hacer una pregunta. Ese es un espacio seguro. Y pues les agradezco a todos que estén conectados, a los que están conectados y que siguen al consulado o que siguen a inmigración con la abogada Joana Saucedo. Les pido por favor que inviten a todas las personas que puedan a este live, porque la manera de ayudarnos es repartiendo la información. Así que este espacio es para ustedes. Esta es una oportunidad, en realidad, para hablar con el consulado y con una abogada de inmigración que sirve a toda la comunidad en Texas. Muchas gracias, cónsul. Sí, gracias, Joana. Y fíjate que justo me gustaría que comenzáramos con eso que acabas de comentar al final, curiosamente.
la gente, nosotros en todas las jornadas que hemos estado teniendo extraordinarias en la comunidad, hemos estado visitando varios centros de comunitarios en la región, de aquí en los 6 condados que tenemos en el Consulado de México en Laredo como circunscripción, y la gente que se acerca con nosotros, y hemos estado encontrando, creo que un poco de lo más grave que vemos es que hay muchísimo fraude. Nosotros, y lo acabamos de comentar, es importante que se acerquen con un abogado, que vean a un abogado, que busquen a un abogado, que se asesoren de un abogado, y a veces ese abogado o a veces no es abogado, son notarios públicos o son personas que tienen ese oficio de llenar formas, o sobre todo hay organizaciones también de todos tipos. Estamos viendo mucho fraude en la comunidad. Entonces, siempre nosotros les recomendamos como consulado que se acerquen y busquen en la barra de abogados de Texas, que se cercioren de quién es el abogado que contrataron, quién es el abogado que están pensando contratar, o si están buscando un abogado incluso, se pueden acercar a la barra de abogados de Texas. ¿Hay algo más? ¿Es correcto que sea la barra de abogados de Texas? ¿Cómo puede cerciorarse una persona de que ellos están contratando, por ejemplo, a Joana Saucedo, y que Joana Saucedo es una abogada que tiene licencia para litigar en Texas, que tiene un buen desempeño? O sea, ¿cómo pueden hacer? O a Juan, o X Law Firm, ¿no? O sea, ¿cómo le puede hacer la gente? ¿Qué le puede dar seguridad a la gente? Bueno, excelente pregunta y gracias por empezar con este tema tan importante, porque obviamente nuestra comunidad está muy también acostumbrada a escuchar notario público y obviamente piensan abogado y no nada más abogado, pero hasta con especialidad en una notaría. Entonces, en Estados Unidos, un notario público es una persona que básicamente paga una cuota para recibir un sello y para poder testificar que la persona que tiene enfrente de él o de ella es la persona que está firmando el documento, que está testificando a la identidad de la persona que está firmando el documento. No son abogados. Ahora, para poder verificar, para poder escoger abogado, para ver a quién le confías tu futuro en Estados Unidos, no estamos hablando de un simple trámite. En Estados Unidos, inmigración no es un trámite. Las personas piensan, ay, es que voy a sacar una visa de inmigrante, voy a llenar unos formularios, voy a ir con un llenapapel y nada más lo mando y se acabó. Si fuera tan sencillo, obviamente no necesitarían abogados de inmigración, ¿verdad? Claro, como todo en Estados Unidos, hasta cuando te acusan de un crimen, por ejemplo, de asesinato, te puedes presentar solo. Hay gente que lo hace. Te puedes presentar solo y tú mismo defenderte. Pero no quiere decir que hay que apegarse a proceso y que el gobierno no perdona, como el juez tampoco perdona, la excusa de que, ay, es que yo no sabía y es que yo no soy abogado. Ujú. Entonces, si las personas están llevando un trámite a finiquitar un trámite tan importante, un caso de inmigración hasta el final, ¿verdad? Que es la residencia o la ciudadanía, obviamente necesitan estar asesorados por personas que tienen la formación, no solamente legal, no solamente la licencia, pero también la experiencia y la ética. Entonces, como comentaste, número uno, es muy importante estar asegurados o seguros que la persona es en realidad abogado con la barra de abogados. Todos los abogados que tenemos una licencia para ejercer en Estados Unidos tenemos que pasar un examen estatal y ser miembros de una barra de abogados. Y obviamente eso hay todo un listado donde pueden encontrar al abogado que tenga los requisitos y las calificaciones para ser parte de la barra. Número dos, es importante estar en la comunidad también, pero sobre todo hacer lo que le llaman en inglés el due diligence, que quiere decir tú tienes que ser diligente en tu proceso, tienes que ser diligente en tu manera de llevar tu caso de inmigración y tienes que preguntarle a ese abogado cuando tengas una entrevista con él, cuando vayas a escoger tu abogado, le puedes preguntar cuántos casos como este usted ha llevado, cuál es su nivel de éxito en estos casos, cuántos le han negado, por qué se los han negado. ¿Alguna vez ha estado usted lo han acusado de fraude, abogado?
¿Alguna vez no han investigado en la barra de abogados? ¿Alguna vez ha perdido su licencia temporalmente y por qué razón? Es una entrevista de trabajo. Muchas veces las personas piensan, ay, como es abogado, va a ser ético, como es abogado no me va a robar, como es abogado va a saber lo que está haciendo. No, mi gente. La ley de inmigración es una ley muy compleja que cambia todo el tiempo y que implica ley federal, ley estatal y política de una agencia federal, la agencia de inmigración, que cambia las políticas todo el tiempo. Hoy nos piden que nos registremos, como lo que vamos a hablar hoy. Mañana nos piden que en todas las formas se llene lo que no aplica con NA y si no se aplica te lo regresan. Entonces es una cuestión de ética, de experiencia y de profesionalismo. Tienen estos tres requisitos que ser llenados por los abogados que ustedes van a emplear. Ética, profesionalismo y experiencia. Ok, sí, sí, porque de veras que sí es bueno escucharlo y saber y reiterar nosotros que la información que estamos dando sobre consultar en la barra de abogados del estado de Texas es la mejor opción que la gente tiene para cerciorarse de que la persona que ya escogieron es la adecuada, o si están buscando a una persona, obviamente ahí van a encontrar a la persona adecuada para que los ayude. Y obviamente también les hemos dicho que no nada más, si usted necesita algún tema de cuestión civil, familiar, corte criminal, ahí está, o sea, todos los abogados para todas las materias tienen que estar registrados con la barra de abogados. Y entonces, Exacto. ajá, pasando ya directamente al tema que nos ocupa hoy, supongo que de la charla irán saliendo algunas otras dudas, preguntas, algunas cuestiones. Incluso yo aprovecharía para expresar algunas cosas que la comunidad nos comenta o también a nosotros nos pregunta. Y en este caso, el tema es este famoso registro que creo que tú nos explicarás mejor. Recientemente la Corte determinó que era correcto que se estuviera solicitando de parte de la autoridad, ¿verdad? Sí, este nuevo requisito, ¿verdad? Es la ley, en este momento es algo que es un requisito. No se ha anulado, no se ha suspendido, es básicamente una nueva, una innovación del gobierno de inmigración que se usó anteriormente en tiempos de guerra contra los estados comunistas, ¿verdad? Para poder, por cuestiones de seguridad nacional. Como ha habido, ahora se ha utilizado este concepto de la guerra contra el terrorismo en Estados Unidos y una guerra, ¿verdad?, donde viene mucho, se le acusa mucho al inmigrante. Se ha utilizado esta ley, ¿verdad?, para pasar este tipo de reglamentos en inmigración donde los extranjeros incluyendo residentes permanentes, tienen que estar en una base de datos y registrados con el gobierno de Estados Unidos. Esta ley entró en vigor el 11 de abril del 2025 y pues hubo un error desde que la lanzaron porque explicaron que el tiempo límite para registrarse era el 24 horas después del 11 de abril, creo que era el 12 de abril, en realidad no estaba correcto. Entonces sale este anuncio de inmigración y del gobierno explicando que todos los extranjeros de Estados Unidos se tienen que registrar eh, a partir del 11 de abril del 2025. Entonces, ¿qué quiere decir registrarse? ¿Quién se tiene que registrar? ¿Cómo se tienen que registrar? ¿Dónde se tienen que registrar? ¿Qué consecuencias tiene este registro? Pues ya se imaginarán, es como si le hubieran metido un dedito al hormiguero y ahí salió todas las hormigas y todas como locos, incluidos los abogados de inmigración. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué significa esto? Que no se había visto, obviamente, en décadas. Entonces, preparé una presentación para explicarles lo que es el registro, este nuevo requisito que, como les acabo de decir, es la ley en este momento, es algo que está vigente, que no ha sido suspendido, que no ha sido cancelado y hasta el día de hoy, en junio del 2025, los extranjeros tienen la obligación de registrarse con el Departamento de Inmigración para dar datos sobre su estatus migratorio y su historial
en Estados Unidos. Entonces, el registro, podemos empezar con la presentación o querían decir algo antes, cónsul. No, 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 estamos bien. Creo que ponemos atención y escuchamos a la presentación, sí. Ok, ¿y se va a ver la presentación en el slide o no? ¿O ya se está viendo? Sí, ya se está viendo, la tenemos ahorita en donde dice registro, el requisito entró en vigor, los puntos El principales, 25, ¿no? Al ajá, inicio. perfecto. Ujú. Muchas gracias. Entonces, bueno, como ven ustedes aquí en los puntos que quiero que, pues vamos a tratar de tocar estos puntos, ¿verdad? Obviamente ya entró en vigor, ya estamos pues bien, casi 3 meses, ¿verdad? Que esto ya se anunció como un requisito oficial. Es importante saber, como explico, que no es un remedio migratorio, aun si el registro requiere que las personas se presenten, se registren con una forma de inmigración en el sitio uscis.gov. Básicamente, aunque haya una forma, no están pidiendo a las personas un remedio migratorio. No va a haber residencia, no va a haber permiso de trabajo, no va a haber visa, no va a haber permiso para estarte aquí, no va a haber acción diferida. No es un remedio migratorio, eso quiero aclararlo, número uno. El proceso específicamente es para notificar al gobierno de Estados Unidos la presencia de personas no ciudadanas, incluyendo residentes permanentes, para tener una base de datos en Estados Unidos. DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, explica que el propósito de la información es para tener información ellos que no tienen de comunidad de inmigrantes. Porque ahorita voy a explicarles que sí hay mucha información de la comunidad de inmigrantes, como muchos de ustedes ya pueden imaginarse, pero esto es para obtener información de las personas de las que no tienen información. Y esto, ojo, 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 esto es lo más importante de toda la presentación, es que este registro puede ser una herramienta peligrosa para localizar, detener y deportar a las personas extranjeras que están en Estados Unidos, con excepción de algunas personas, obviamente, que están en un estatus migratorio, como los residentes permanentes. Entonces, ese es el resumen de este registro. Si gustan, podemos pasar a la segunda hoja de la presentación. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, esto es la pregunta que siempre, ¿verdad? Con la que le hemos estado lidiando en los últimos 3 meses, es ¿quién debe de registrarse? ¿Quién se debe registrar? La ley el mandato dice todos los ciudadanos no estadounidenses, todas las personas que no son ciudadanas americanas, que no son de Estados Unidos, mayores de 14 años, tenían, ¿verdad? 30 días, pero como les dije, hubo un error desde el principio, entonces no sabemos qué está pasando con los que no se registraron para mayo del 2025. Y esto incluye a personas que son menores de edad. Quiere decir que los padres de menores de edad tienen que registrar a sus hijos también. Y que las personas se tienen que registrar antes de que pasen esos 30 días después de haber llegado a Estados Unidos. Entonces, si una persona llega a Estados Unidos y indocumentada, ¿okay? Les voy a explicar una de las excepciones. Las personas que tienen la visa para viajar, la visa B1, B2 en la frontera, no tienen que registrarse, ¿ok? Porque ya tienen una visa, entonces ya están registrados, ¿ok? Podemos pasar a la segunda página, a la próxima. Ahora, entonces, las personas que se tienen que registrar lo van a hacer por medio de la forma 325R que está aquí donde está en el link, que es el www.uscis, es el sitio de inmigración Ujú. de USCIS. El formulario nada más está en inglés, entonces es importante saber que tienen que leerlo bien, no sé si usen inteligente, perdón, Artificial Artificial. Intelligence, inteligencia Ajá. artificial para poder traducir, pero antes de llenarlo tienen que entender lo que están llenando y obviamente no está en español. Tienen que crear una cuenta, no se pueden registrar nada más así, tienen que estar inscritos en el Departamento de Inmigración
Y obviamente esto significa que al registrar una cuenta y meter su información ya son parte de la base de datos para inmigración. Pueden pasar a la otra parte. Ahí está cómo se ve la forma. Cuando te metes al Departamento de Inmigración, ahí está la forma de cómo empiezas a registrarte. Empiezas como todo, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre legal? Y después sigues los pasos y te van a pedir tu dirección, te van a pedir cuánto tiempo tienes en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Terminas de registrar, las personas que deciden registrarse, estas personas van a tener que traer el permiso, digo, el recibo, les van a dar un recibo donde se registraron, como cada vez que se hace un proceso con inmigración, y la ley requiere que las personas traigan ese recibo cargándolo con ellos, porque eso es parte de la prueba que tienen que presentar las autoridades si tienen un encuentro con las autoridades de que se registraron. Entonces, es importante estar al pendiente de cuando les llegue la notificación. Ahora, todo esto es electrónico. Personas que no saben usar computadora van a tener que pedir ayuda y yo les recomiendo, antes de que decidan registrarse, hablen con un abogado de inmigración para que vean cuáles son las ventajas y las desventajas de este registro. Pueden pasar a la próxima presentación. Ok, entonces, ¿qué pasa si no te registras? Lo que pasa, o que no traigas la prueba de registro, es que hay una multa, y no solamente financiera, sino que también se puede considerar como un delito menor, con prisión de no más de 30 días o ambas penalidades. Ahora, ¿por qué es importante esto? Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con delitos, ¿qué pasa con inmigración cuando la persona tiene un delito? Cuando pide papeles. Se convierte en no Siempre, verificable. exactamente. Ya no pasamos a un caso donde la persona recibe papeles, se acabó. Cuando una persona tiene un delito con inmigración, las cosas cambian drásticamente y el gobierno, con este nuevo requisito, le está dando apertura a penalizar criminalmente a personas que están en procesos de inmigración y que tal vez no estén exentos en las personas que se tienen que registrar, como las personas que están pasando por el perdón I-601A, y que si no se registran, se les aprueban el perdón de entrada ilegal, van al consulado por su visa de inmigrante y a la hora de ir al consulado no se han registrado. En ese momento el cónsul puede decir, tú eres sujeto a esta penalidad criminal porque no te registraste en los 30 días después del 11 de abril del 2025. Abogada, entonces Dime. recomienda que las personas que ya están también en un proceso de ajuste se comuniquen ya sea con su abogado, si es que lo hicieron con algún abogado, para que se registren, para que al momento en que les llegue la notificación de su cita o correspondencia, no se vean afectados por no estar registrados y pueda, digamos, ahora sí que tumbar su caso. He ahí el meollo del asunto, porque no todas las personas, si ya están en proceso, tú dijiste ahorita ajuste, por ejemplo, son obligadas a registrarse. Pueden cambiar de hoja en la presentación. Ujú. Esto quiere decir que pueden a la que sigue. Ahora, ahorita explico esto, pero para contestar tu pregunta, está más tarde en la presentación. Hay procesos que ya están empezados, que no necesitan registrarte, y uno de ellos es el proceso de ajuste de residencia. ¿Ok? Los voy a decir ahorita los procesos, los iba a decir después, pero los volvemos a repetir. Los procesos de las personas que no requieren registrarse, que ya están consideradas registradas, son ajuste de residencia. El ajuste de residencia es el proceso de las personas que entraron legalmente o después de haber sido inspeccionadas y admitidas por un oficial de inmigración. Las personas que están pidiendo un permiso de trabajo por cualquier razón, motivo o circunstancia, porque están en asilo, porque están en algún otro proceso y han pedido un permiso de trabajo. Las personas que son residentes permanentes,
que ya tienen una residencia permanente no se tienen que registrar. Las personas que tienen una visa B1, B2, ¿verdad? De turista, las personas que tienen una visa y que ya tienen, ¿verdad? Una huellas tomadas. Las personas que están en proceso de expulsión del país, que tienen un NTA, tampoco se tienen que presentar. Se tienen que registrar, perdón. ¿Ok? Ok. Ahora, donde entran las cosas un poquito gris, como siempre hay una parte gris en la ley, es en la situación donde la persona, el gobierno ya tiene información de la persona, por ejemplo, una petición familiar. Sí. Yo pido a mi mamá, pido a un hermano, estoy aquí indocumentado o pido hasta a mis hijos y no hay más que la I-130, esas personas se tienen que registrar. ¿Ok? Entonces, Sí. recapitulando un poco, pudiéramos, entonces estaríamos pensando, habemos personas que tenemos una visa para trabajar dentro de los Estados Unidos de muchos tipos, sobre todo en nuestra región, aquí en el área hay mucha gente que tiene visas TN. Esas personas obviamente no es necesario que nos registremos porque es obvio, ¿no? En su momento cuando aplicamos para la visa, acudimos a una autoridad, en este caso de los Estados Unidos, obviamente se nos tomó fotografías, huellas y todo, ya estamos en su base de datos, ¿verdad? Se fue la imagen. Ahí está. Ex- exactamente, Ajá, exactamente. y Las luego, personas que ajá. ya están esas personas ya tienen un registro con el Departamento de Seguridad Nacional. Claro, obviamente también las personas que en su momento calificaron o solicitaron su residencia permanente dentro de los Estados Unidos, pues también, o sea, básicamente el registro pudiéramos pensar que es para las personas pareciera, ¿no? Que es para las personas que al momento de su ingreso a los Estados Unidos no fueron inspeccionadas por un oficial de migración o no recibieron un permiso de alguna otra autoridad que corresponde dentro de los Estados Unidos para estar dentro de este país, supongo. Porque también en el último ejemplo, si hay una petición de un padre, una madre, un hijo, una hija para sus padres, eh, y que están dentro del país sin documentos, comentas ellos sí se tienen que registrar obviamente porque no cumplieron en su momento con el requisito de haber sido inspeccionados al momento de su ingreso al país, ¿verdad? Exactamente. Esto es específicamente para personas que entraron indocumentadas. Así, O sea, así de simple, ¿no? exactamente. O sea, es simplemente es Sí, un claro. requisito que donde estás en Estados Unidos y el gobierno de migración no tiene nada de ti, nada de información, Ujú. están pidiendo que tú voluntariamente Desde esa hagas esta información. forma 325R en el Departamento de Inmigración directamente y les des toda la información para después ellos usar esa información como ellos meriten que es adecuada de usarla. Ahora, aquí es a donde llegamos a esa parte gris que comentas. Por ejemplo, es para todas las personas indocumentadas, o sea que de alguna manera no fueron inspeccionadas al entrar al país y están dentro del país. Ok. De ese universo de personas indocumentadas, eh, muchas de ellas, obviamente, su intención es ajustar su estatus de la manera en que sea posible, según la ley de migración y las diferentes formas que se contemplan, ¿no? Porque ya tienen un hijo mayor de 21 años, porque son esposos o esposas, o tienen una pareja que es ciudadana o residente de los Estados Unidos, etcétera. Ahí es donde entra la ambigüedad de se registran o no, me afectará o no, porque a lo mejor si ellos... Bueno, específicamente es exacta, la ambigüedad entra, por ejemplo, les voy a dar en el caso donde entra claramente. Las personas entran indocumentadas, logran hacer una petición familiar, hacen un perdón para curar la entrada indocumentada, la entrada ilegal con el perdón I-601A. El proceso del perdón de la entrada ilegal se está tardando aproximadamente 4 a 5 años en procesarse. Entonces, esas personas tienen que registrarse. Ok. Ellas no tienen más que 4 o 5 años, ¿verdad? Para esperar la respuesta del perdón. Y en esos 5 o 4 años pueden pasar muchas cosas.
Entonces, no hay nada que los ampare porque el tener una petición no es tener una visa, el tener un perdón en proceso no es tener una visa y permiso para estar aquí, y el tener la posibilidad de arreglar no quiere decir que estés documentado en Estados Unidos. Y esas personas que el gobierno ya tiene información de ellos, como la I-130, como el perdón I-601A, tienen la obligación de registrarse. Sí, porque al no registrarse, como usted lo comentó, luego les afectaría al momento de acudir a su cita que la persona encargada de hacer las visas o les vaya a negar el trámite. Pero ahorita les puedo decir que en la comunidad de inmigración de abogados hemos estado viendo las personas que han estado saliendo que no se han registrado y hasta ahorita no hemos visto negaciones por esa falta de registro. ¿Ok? No Ok, estoy diciendo que no se tienen que registrar porque el punto de este video no es llevarlos a tomar una decisión ni de registrarse ni de no registrarse. Nosotros solamente les estamos dando la información con lo que está pasando en el gobierno y la decisión última de dar esa información al gobierno o de no dársela está personalmente en el individuo que busca asesoría para tomar esta decisión. Es una decisión que no se puede tomar a la ligera y que se tiene que evaluar los pros y los cons. ¿Por qué? Esta es la implicación más grande de este requisito. No sé si quieran pasar a la próxima hoja. Eh, lo que estábamos viendo. Debo presentar el formulario USCIS. Si no está usted seguro que si necesita registrarse, esta herramienta podría ayudarle a determinar si tiene que registrarse y obviamente ahí entra para saber las categorías nada más. No les están diciendo, oye, piénsalo, o sea, no, es básicamente, si tú no eres de esta parte de personas, tienes que registrarte. Yo les estoy diciendo quién tiene que registrarse. ¿Pueden cambiar de hoja? Estas son las personas Ya, aquí comentamos. que acabamos de comentar que en realidad ya no tienen que registrarse porque ya tienen el registro con inmigración por medio de estas formas. Eh, entonces, de estas personas que tienen este tipo de procesos ya metidos no tienen que presentarse. La I-94, como pueden ver, es el permiso para viajar, el famoso permiso blanco, el permiso cuando entran las personas con turista. Las personas que tienen esas visas ya no tienen que presentarse, no tienen que registrarse. ¿Ok? Pueden cambiar de hoja. Ahora, es lo mismo, esto lo pueden seguir cambiando. Son las personas que ya tienen el registro. Ah, ¿Cuáles son los riesgos de registro? Que esta es la importancia de esta presentación y es la importancia de saber las implicaciones legales, porque obviamente no nada más a nivel eh, procesos de inmigración, pero esto tiene implicaciones legales, porque la importancia de hablar con un abogado es que las personas tenemos derecho a no incriminarnos. Tenemos derecho a guardar silencio. ¿Cuántas veces hemos hablado de conocer tus derechos en el consulado? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la implicación de un abogado que dice a su cliente, tú tienes derecho a guardar silencio y a no incriminarte? Y después la persona va y de una manera u otra se incrimina dando toda la información que el gobierno le pide con el registro. Ahí es donde está la subtilidad. Si no se registran las personas y someten una aplicación para un beneficio, entonces esto va a ser usado en su contra, número uno. Pero si se registra, va a ser usado en su contra. Entonces, las personas están entre la espada y la pared. Los abogados estamos en una situación sumamente compleja porque nosotros no le podemos decir a nuestros clientes que no sigan la ley. Yo no le puedo decir de ninguna manera a uno de mis clientes o a alguno de las personas que vienen a consultarme, oiga, ¿me aconseja usted que yo me registre? No, yo no puedo decirle sí o no. No puedo decir no se registre porque le estoy diciendo, ¿sabe qué? Está violando la ley, porque la ley requiere que se registre si está en el grupo de personas que necesitan registrarse. Pero tampoco le puedo decir, vaya y suelte la sopa con inmigración y vaya a incriminarse. Entonces estoy yo
haciéndome una violación a mis obligaciones de consejero y de defensor de una persona, ¿verdad? Que está buscando mi consejo. Entonces, sí está muy delicado. Eh, si la persona no se registra y la decisión es intencionalmente y un abogado a propósito intencionalmente le dice que no se registre, el gobierno puede no solamente acusar a la persona de un delito, pero también al abogado que Abogado. le recomiende que no se registre, al igual que cualquier persona que tome esa posición. Ese es el problema con este nuevo requisito. Pueden cambiar si quieren de hoja y no sé si tengan una pregunta con lo que acabo de decir, que Yo es tenía una tan pregunta. complicado. ¿Hay un Ujú. costo para que las personas se registren o es un registro a 100% gratuito? Sí, es un registro sin costo. Al principio le querían poner costo y ahora ya no pueden, ya no, y decidieron no ponerle el costo. Ok. Había una pregunta que nos hacían, abogada, abriendo un paréntesis. Una persona nos comentaba qué pasa con las personas que viven en Estados Unidos pero tienen visa. Acuérdense, digo, a reserva que a lo que nos comenta la abogada, me imagino que se refiere la persona a la visa de turista, a las personas que entraron a Estados Unidos con una visa de turista y que obviamente ya viviendo aquí, acuérdense que están violando los términos de su De la visa. visa. Entonces, de alguna manera el gobierno ya tiene registro, pero la situación de usted obviamente es complicada respecto de la situación migratoria, ¿no? Exactamente. La entrada legal es es uno de los componentes de todo. Las personas creen que porque ya entraron con legalmente se les acabaron todos sus problemas y esa no es la realidad. El quedarse fuera de estatus, el quedarse más tiempo necesario de lo que te permite tu visa, entra en violaciones, simplemente la violación de quedarte más del tiempo necesario, acumular presencia física ilegal, número uno. Número dos, si las personas están viviendo con esa visa en Estados Unidos, muchas veces trabajan y eso es una violación también a la visa de turista, para estar aquí en Estados Unidos con permiso temporal. Obviamente, segunda violación. Tercera violación, y esto es importante saber, representaciones que se hacen cuando hay solicitudes para beneficios o para cualquier cosa, trámite. A veces las personas se incriminan a poner que son residentes permanentes o que son ciudadanos americanos y eso es muy incriminante, sacar papeles también de otras personas. Que no haya remedio o que sí haya remedio y eso ya es otra cosa y para eso estamos los abogados para hacer perdones, para defenderlos, para explicar, para ver qué es en lo que entra en excepciones. Pero el hecho de tener una visa no te ampara de todo. Es importante saber que si entraste legalmente, obviamente con una visa de turista, pero si te quedaste después del tiempo autorizado, por ejemplo, 4 o 5 años, tienes un encuentro con las autoridades, no porque hayas entrado legalmente y porque traigas esa visa, quiere decir que no estés expuesto a ser detenido y obviamente a ser deportado. La Perfecto. ventaja principal de tener esa visa, de haber entrado con la visa y de haber sido inspeccionado es que las personas pueden arreglar sin salir del país, pueden arreglar sus papeles sin salir del país cuando ya puedan obtener una visa, ya sea por matrimonio o por trabajo o por una petición de hijos mayores de 21 años. Ok. Quiero aprovechar para agradecer a las personas que están conectadas y que nos hagan favor de replicar y compartir esta información que estamos dando, este enlace. Todavía tenemos un ratito más de charla con la abogada Joana Saucedo. Estamos transmitiendo desde el Consulado General de México en Laredo, Texas. Somos Carolina García y Horacio Munguía del Departamento de Protección a Mexicanos. Recuerden que en el Departamento de Protección estamos aquí de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No necesitas cita para venir acá con nosotros al Departamento de Protección. Las citas son única y exclusivamente para las personas que van a realizar algún trámite de documentación. Aquí el Departamento de Protección somos un equipo de 6 personas que estamos siempre tratando de estar vigentes con este tipo de información. Este video, esta información, esta charla que se está llevando a cabo esta mañana con la abogada Joana Saucedo, que es especialista en temas de migración,
va a quedar en los registros del consulado, en la página de Facebook del consulado. Usted lo puede replicar. En redes sociales va a estar, es importante la información. Si hay algo que está escuchando usted y que quiere conocer más a detalle, al terminar va a tener la oportunidad de replicarlo cuantas veces sea necesario y de compartirlo incluso con las personas que usted considere que puedan tener interés en conocer este tipo de información. Sí, muchas gracias, Horacio, de recordarnos que el consulado está aquí para, obviamente, ayudarnos y darnos información que después lo que hacemos con la información, nosotros eso ya nos pertenece, pero el poder repartir la información es importante para las personas que no están en su horario donde se pudieron conectar y también si es algo que les ha servido a ustedes escuchar, es muy probable que alguien que ustedes conozcan también les sirva. Es importante saber que con lo que está pasando en este momento con los inmigrantes en Estados Unidos, el estar cercamente con una relación estrecha con el consulado es muy importante por el simple hecho de localización a las personas en eventualidad que sean detenidas. Entonces, es importante conocer sus derechos, es lo que está ahorita en pantalla. Es importante saber que para poder eh, defendernos, tenemos que saber cómo defendernos cuando tenemos un encuentro con las autoridades. Entonces, el conocer sus derechos es mantenerse en silencio y lo que tienen que dar su nombre, pueden dar su nombre y pueden explicar, ¿verdad? De una manera cortés que tienen el derecho de estar en silencio y pueden preguntar, estoy libre de irme, estoy detenido, me está arrestando y eventualmente ejercer ese derecho que todavía tenemos todos en Estados Unidos, que es el derecho contra la incriminación. Y lo del registro es una decisión que se tiene que tomar usando la guía de un abogado, que sepa de su estatus migratorio, de su historial penal, de su historial familiar, de su historial laboral. Tomando en cuenta todos esos factores, entonces el abogado le va a decir, estos son los pros y estos son los cons para que tú decidas si te quieres registrar o no te quieres registrar. Pero ningún abogado con ética puede decirle a la persona, no te registres. Eso es darle un consejo de violación a la ley que está en este momento vigente. Y ningún abogado que quiere defender a su cliente con escudo y con espada puede decirle a su cliente, ve y regístrate sin en realidad tomar en cuenta los factores y el historial personal de esa persona. Vángame la redundancia. Sí. Sí, es importante y qué bueno que lo comentas. Nosotros diariamente tenemos unas charlas que precisamente las llamamos así, Conoce tus derechos. Estamos aquí aquí en el consulado, en el área de espera del público, a la gente que viene, que acude diariamente, les damos este tipo de información. Tenemos en la sala de espera del consulado información también que es de utilidad para para la comunidad. Y a través de los medios de comunicación también estamos replicando este tipo de información a través de la radio, a través de la televisión y sobre todo hemos estado teniendo presencia en la comunidad a través de diferentes centros comunitarios, organizaciones religiosas, organizaciones civiles que han hecho el favor de abrirnos un espacio para nosotros reunirnos. Igual sigue la invitación para la comunidad. Si usted de alguna manera considera que el consulado puede ir a platicar con algún grupo de personas que usted considere, siéntanse en la libertad, por favor, de contactarnos. Nosotros nos organizamos en los días, las horas, los tiempos de usted para poder ir a dar una charla si no tienen oportunidad de venir al consulado o si son un grupo numeroso de personas, con más razón, con mucho gusto, nosotros vamos a donde usted esté o podemos organizar. Si usted es un líder comunitario, si usted es líder de alguna organización, con mucho gusto nosotros podemos acercarnos hasta su comunidad, hasta su lugar y podemos llevar información de este tipo. Podemos contactar. Afortunadamente tenemos la confianza de que tenemos amigos como lo es la abogada Joana Saucedo, en los que nos podemos apoyar de una manera, sobre todo, lo más importante es jurídicamente darles certeza a ustedes de que lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, está apegado a la ley de migración. Y dentro de las pláticas que nosotros damos,
Les comentamos el primero de todos, el derecho a guardar silencio, y lo hemos comentado: cualquier persona que esté dentro de los Estados Unidos, independientemente de su estatus, está protegida por la Constitución de los Estados Unidos, y un derecho que tiene es el de permanecer en silencio. Siempre les comentamos a las personas que si el oficial, si tienen un encuentro con una autoridad, ya sea de migración o no, tienen ellos de alguna manera la obligación de darle su nombre y tal vez su fecha de nacimiento, porque el oficial va a querer saber si te buscan o no, quién eres, ¿no? Si estás boletinado o no. Y de ahí ya tú tienes que manifestarle. Es importante que ustedes le manifiesten de la manera que ustedes lo consideren, pero siempre respetuosa, decirle al oficial que van a permanecer en silencio, o que van a recurrir al derecho que les otorga, en este caso la quinta enmienda, de permanecer en silencio. Y que si el oficial necesita saber más información, si necesita conocer y hablar más con ustedes, pues que lo haga a través de un citatorio, o ustedes se harán acompañar de su abogado. Pero eso es lo, de alguna manera siempre le decimos a la comunidad que debe de entender cuál es el, y ellos lo ajusten a su personalidad, a sus intereses, a su situación, ¿no? Y que, como dice usted, cónsul, actúen de manera ellos tranquilos para que no se vean luego forzados por el nervio, la preocupación del momento, a dar información que, como dijo la abogada, los puedan incriminar en algo, ¿no? También lo que busca el consulado es decirles que se acerquen aquí con otros si tienen duda. Créanme que, bueno, más bien, créanos, ténganos confianza. Desde que ustedes pisan dentro del consulado, cualquier información que ustedes nos comuniquen, nos compartan, todo es de manera privada. No se hablan temas en público en general, siempre se manejan de manera privada, y la información que llega a nosotros no se comparte con nadie. Al menos que ustedes ya vayan a ser referidos con algún abogado, bajo su propia autorización es que hacemos la referencia con el abogado, para que sepan que por medio del consulado van a ser referidos con alguien para que reciba esa asesoría y esa representación legal para beneficio de usted. Y otra cosa que también es importante, y aprovechando que está la abogada aquí con nosotros, hemos estado conociendo de casos y personas que tienen un proceso abierto con migración, que tradicionalmente habían estado acudiendo a firmar cada mes, de cuando en cuando, y se tenían que presentar. Y ahora hemos estado viendo que las personas, al momento de ir a su firma, son arrestadas o van a la corte de migración y fueron arrestadas. Creo que la recomendación es muy general, salvo que lo que nos comente la abogada, pero si usted o algún familiar consideran que están en ese riesgo, es importante que sepa si su caso va a ser desestimado o va a ser dismissed, como se dice acá. Es importante que ustedes sepan que pueden pedirle ustedes al juez, si no se están haciendo acompañar de su abogado o de un abogado, pídanle al juez que les dé su derecho y ejerzan el derecho para una apelación, tratando de que en su momento sean víctimas de una remoción expedita, ¿no? O cómo ve, abogada, qué recomendaciones podemos tener básicas, ¿no? Bueno, pues antes que nada, sí es importante lo que dijo ahorita la cónsul Carolina. Es importante saber que hay, hay maneras de ejercer el derecho de no incriminación, ¿verdad? Siempre les digo yo a mis clientes: lo cortés no quita lo valiente. Y pues, por supuesto, estamos con una autoridad, estamos con personas que tienen, pues traen pistola, con eso les digo todo, ¿verdad? Entonces, es Informe, importante, informe. traen uniforme, traen pistola, son la autoridad. Lo que está pasando ahorita con las autoridades, yo tuve una junta con el director recientemente, ¿verdad? No es que estén haciendo redadas y buscando a personas por todos lados. Ellos tienen personas de prioridad, y cuando llegan a buscar a esa persona de prioridad, si hay ahí pues daño colateral, ¿verdad? Que las personas no deberíamos hacer daño colateral, pero pues si está ahí otra persona indocumentada en una operación, ellos no pueden voltear la cara y decir: ah, bueno, pues a ti no te detengo porque eres, no sé, viuda y con 3 hijos. No, o sea, una persona que está indocumentada, está en violación para la ley de inmigración, llega el oficial de ICE, él, aunque vaya, no vaya con ese operativo específicamente contra esta persona, tiene él la obligación de detener a todas las personas que estén ahí de una manera que estén indocumentados. Pero obviamente
como les digo, en la cuestión de emoción todo es muy difícil guardar la calma, pero lo mejor para su caso es prepararse mentalmente, hasta ensáyenlo en el espejo. Me llamo tal y tal y tal y prefiero y decido y estoy ejerciendo mi derecho contra la incriminación, mi derecho de permanecer en silencio, mi derecho constitucional. Nada más, ¿ok? Ahora, lo que está pasando en los tribunales es una tendencia nueva que está ligada a la deportación expedita, ¿verdad? El expedited removal es algo que siempre ha existido, pero que se aplicaba en las fronteras para las personas que acababan de entrar en el país, que no tenían lazos con familiares, no estaban arraigados todavía en Estados Unidos, por cuestiones de seguridad también. El gobierno tenía un encuentro con una persona indocumentada y ¿qué pueden hacer? Lo podían deportar expeditamente sin tener que ver a un juez de inmigración. ¿Qué es la diferencia ahora? Es que se está aplicando esto al interior del país y con personas que ya tienen en el país más de 2 años, pero que a la hora del momento que las detuvieron y que las pusieron en procesos de deportación, las pusieron en corte, ¿verdad? En proceso de deportación. Ya pasaron 2 años y se han estado reportando. Sin embargo, con las nuevas políticas internas de inmigración, como estas personas son sujetas a la deportación expedita, se dice expedita, ¿verdad? A veces no lo pronuncio bien, Expedita, expedita o expedita. expedita. Eh, Expedita. Entonces, cuando la persona no tiene esos 2 años aquí, el reloj deja de contar en el momento que está detenido o en el momento que le dan ese NTA, ¿verdad? Entonces las personas entraban con el CBP-1 o con una audiencia, para una audiencia de miedo De miedo creíble, creíble. ajá, pero no tenían esos 2 años. Entonces los ponían en proceso de deportación y las personas ahí se la pasaban, ¿verdad? Con extensiones o de aquí a que tuviera el tribunal espacio para escuchar la audiencia. Ahora el gobierno tomó la iniciativa de decir, no hay nada que los proteja, no tenían 2 años aquí y nosotros podemos usar nuestro poder de deportación expeditamente sin que tengan que ver al juez. Los abogados del gobierno están pidiéndole a los jueces que cierren los casos para cuando las personas ya no tengan el caso pendiente, entonces la competencia ya pasa, ya no es competencia del tribunal, de la parte judicial, ya pasa para la parte ejecutiva y ya pasan a ser parte de los oficiales. Y los oficiales en ese momento los detienen y emiten una orden de deportación expedita. Sí, eso es lo Eso es que lo que está pasando. es lo que hemos estado explicándole a la comunidad que también liderado nosotros siempre por el cónsul Juan Carlos Mendoza Sánchez, que es el cónsul general de México aquí en Laredo, Texas. Hemos tenido reuniones con la policía de Laredo, con el sheriff de aquí del condado de Webb, con las oficinas de ICE y con patrulla fronteriza. Y concretamente, bueno, concretamente ICE nos ha dicho, bueno, es que no tengo propiamente redadas, pero sí estamos yendo por personas o por objetivos prioritarios o que ya los tienen definidos y ese famoso daño colateral y que es donde entra la información con la que estábamos comentando este segundo bloque de información que tenemos diciéndole, oye, tú puedes permanecer en silencio. Y los mismos oficiales dicen, es que yo les pregunto y ellos solos me dicen, ¿no? Entonces, tengo que cumplir con mi trabajo porque también yo estuviera, como dijiste tú, no puedo voltear la cara, ¿no? No me puedo voltear y entonces se llevan al resto de las personas. Entiendo, sí, que es difícil la situación, debe de ser una situación de mucho estrés, de mucho nervio para las personas. Difícilmente a veces tomamos buenas decisiones cuando estamos bajo una situación así de complicada que es determinante para muchos en cuestiones de su vida, ¿no? Y de su actividad laboral. Por eso es que les decimos también que es importante que estén prevenidos en todos los sentidos. Y en estas visitas a la comunidad que hemos estado haciendo, hemos estado encontrando también muchísima gente. Hemos visto casos, incluso hace un par de días lo vimos en el Centro de Procesamiento de Patrulla Fronteriza, una persona que ha vivido por alrededor de 20 años en los Estados Unidos, que el matrimonio anterior era con una ciudadana de los Estados Unidos y el actual también.
O sea, ha tenido dos esposas ciudadanas de los Estados Unidos, tiene hijos mayores de 21 años. Él nunca ha sido detenido por ningún crimen, es una persona que simplemente ha vivido aquí 20 años y ahora por una parada de tránsito en la que él dijo no traía ninguna identificación porque pues luego las pierde, o sea, prefería no traerla con él. Y entonces eso derivó en que la autoridad que lo paró por un simple, que pudo haber derivado en un simple ticket, le tuvo que hablar a migración porque no tenían manera de identificarlo. Entonces, es una cadenita de situaciones que nosotros le decimos, oigan, documentense, acudan aquí al consulado, traten de tener una identificación vigente, traten de tener sus documentos en orden. Si están ya en este país, desafortunadamente, violando los términos de la ley de migración, pero tienen la oportunidad posiblemente y asesorándose de un abogado, de que a lo mejor puedan ajustar su estatus de alguna manera o puedan hacer algo, no lo dejen a la desidia. Al señor le preguntamos específicamente, oiga, ¿por qué no había arreglado antes? Y dice, pues es que lo va dejando uno, ¿no? Es Entonces, que ese estamos es el viendo problema muchas principal. situaciones, ¿no? Ese es lo había dejado a la deriva porque muchas, son dos excusas, ¿verdad? Una es el no sabía y la otra es el no tengo dinero. Y ya el que ya acepta un poco más de responsabilidad, que tiene a lo mejor un poco más de responsabilidad, dice, bueno, pues ya lo había dejado, sí A sabía la y a lo desidia. mejor sí tiene dinero, pero pues lo dejé a la desidia. Ujú. La situación, y ese es un caso muy común, ahorita yo estoy viendo, he estado haciendo un llamado a todas las personas que son clientes mías que tienen visa U, ¿ok? Y que ya tienen los 3 años con la visa U, para empezar el caso de residencia. Son personas que ya tienen 3 años con un permiso de trabajo, que ya saben que este tiempo va a llegar, donde pueden meter la residencia, o sea, el, 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 ah, El lo que proceso es de... ya el proceso de lo que están, para lo que han estado soñando toda su vida, y me explican que no tienen dinero. 3 años no han podido ahorrar para su residencia. ¿Cuáles son las prioridades? Porque les puedo decir, muchas de las personas con las que hablo traen uñas de $50, que yo sé que cuestan porque yo me voy a hacer, me hago las uñas, unas uñonas, pero hijos, súper preciosas, bolsas Louis Vuitton, no pueden hacer la residencia. Entonces, la prioridad ahorita ya no estamos en un momento donde se les está dando chance a las personas. ¿Por qué es importante, por ejemplo, las personas que son víctimas de la visa U? Antes, llegas a tus 3 años, metes tu solicitud de residencia permanente y ese pendiente de ajuste te medio protege. Ahorita tienes un encuentro con la autoridad y tu visa U está vencida y no tienes el ajuste y no tienes una extensión de la visa U, directito al centro de detención. Eso es un hecho. Ahora, en la persona que me acabas de comentar, Horacio, casado con una ciudadana americana 2 veces, yo te aseguro que a esa persona se le evalúa bien y es capaz de que esa persona es víctima de violencia doméstica y de abuso emocional. Porque no puede estar casado con una persona y que no sea su prioridad el poder tener la familia unida. O sea, ¿dónde está una esposa que en realidad te quiere, te valora y que si tú eres medio decidioso, ella no toma la iniciativa de arreglar tu estatus migratorio? Ahora, hay muchísimo abuso también, pero se necesita no solamente el estar informándole a la persona. Las personas reciben información, ahora está el YouTube, el TikTok, el Facebook, el Instagram, todo lo que, la información ahí está. Es como cuando queremos adelgazar. Podemos ver 1000 clips de Ay, caray. fitness, pero si no nos ponemos nosotros a hacer las pesas, no vamos a adelgazar, ¿verdad? Es lo mismo con los casos de inmigración. Ya no estamos en el hora hasta lunes y ya no estamos en el lo dejo para después porque yo puedo andar libremente, eh, ¿verdad? Porque he tenido suerte o por lo que sea. Necesitamos empezar a actuar diferentemente para obtener resultados diferentes y estos tiempos que estamos enfrentando, como ustedes saben, yo tengo 20 años haciendo esto, nunca había visto detenciones afuera de los tribunales de inmigración. Nunca había visto detenciones en los tribunales, bueno, a partir de no de las últimas administraciones, en los tribunales cuando las personas van a ejercer su derecho de defensa en un caso penal. Menores de edad
personas que ya tienen años aquí. Entonces, no hay excepción y ahorita estamos en una situación donde tenemos que tomar acción en nuestros casos de inmigración y sobre todo también tomar acción con personas que en realidad los pueden ayudar y no personas que los van a hundir más en situaciones que después son difíciles de salir. Sí, así es. Abogada, otro punto, ahorita comentó, traen su visa U vencida. También han venido personas, se han acercado porque traen la residencia vencida y no es de un día, es de meses. O el permiso de trabajo, o sea, nosotros les decimos, no se esperen tanto tiempo. Un permiso de trabajo se puede iniciar a renovar desde 6 meses antes de que se venza. Y la residencia también, y si son personas que ya pueden aplicar para iniciar la ciudadanía, es lo más recomendable que inicien ahora ese cambio de ser residente a ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque, pues, volvemos al punto importante de esta plática, los cambios que hay de migración. Lo que no queremos es que se vean afectados. Entonces, si nos están escuchando y usted tiene su permiso de trabajo que está por vencer o está vencido, acérquese con nosotros si no tiene el recurso para poder iniciar un trámite de renovación, acérquese con nosotros para ver de qué manera lo podemos ayudar al igual que su residencia permanente. No espere a tener el encuentro con la autoridad y que al momento de que se identifique, esos documentos ya estén vencidos y les vaya a afectar. En la oficina Sí, estamos tan tratando de ayudar a la mayoría de personas que cuando traen, como dices tú, la residencia vencida o el permiso de trabajo, o sea, les damos la cita y ya ni les doy consulta. Ya nada más en la cita y en la consulta, en este momento abrimos la computadora y estamos haciendo las solicitudes en línea lo más pronto posible para que se imprima en ese momento algo que por lo menos los proteja, que diga, aquí está vencido, pero ya mostré que ya estoy renovando. Sí. Entonces sí, no se vale ya, no se vale en realidad ya el decir es que no puedo, porque pues si no puedes, porque no quieres. sí. Nos pregunta una persona sobre la visa U y una situación particular que tiene que tuvo o tiene su hijo. Le recordamos, las visas U son víctimas para personas que han sido, son visas, perdón, para personas que han sido víctimas de algún delito dentro de los Estados Unidos. Y obviamente tiene que mediar una denuncia, ¿no? De ese delito. Caro, tú nos podrás Y explicar mejor colaborar los con la requisitos. autoridad. O sea, ante todo, tiene que haber una colaboración del interesado con la autoridad, porque para antes de iniciar la visa U se requiere una certificación del caso. Esta certificación se pide con el fiscal o con el departamento de policía. Entonces, hasta que no tenemos esa aprobación, es que ya podemos iniciar la solicitud de visa U. Abogada, ¿y cuánto Ok, tiempo cuánto ¿les tiempo puedo está? decir algo, Cónsul, Por de lo de favor. la visa U? Ok, es importante saber que la visa U también no es solamente la certificación, que obviamente es un paso esencial, pero no todos los incidentes están protegidos por la visa U. Tienen que ser crímenes o incidentes que tienen una implicación de violencia, ¿ok? Entonces, si la persona tuvo un incidente donde hubo un pleito, donde hubo un asalto, y el asalto no es en el contexto familiar y no es un asalto agravado, no va a haber visa U. Si le robaron la bolsa, no va a haber visa U. Si le dieron un jalón en la calle, no va a haber visa U. Es importante saber que eso es algo que se determina con una evaluación de los elementos del crimen y de la regulación federal. Entonces, es importante que consulten con un abogado. Y lo que dijo Caro, es muy importante saber que la cooperación es un elemento esencial. ¿Qué quiere decir cooperar con las autoridades? Quiere decir que cuando el oficial de detective le habla por teléfono, conteste el teléfono. Que si se tiene que presentar a una audiencia, se presente a la audiencia. Que si tiene que testificar contra la persona que la que lo violentó, la violentó, le hizo cualquier tipo de crimen, tienen que atestiguar en contra de él. Entonces, no tiene que llegar el crimen hasta un juicio. La participación puede ser en una etapa diferente de cada uno del proceso hasta que lleguen a un juicio, pero sí es importante cooperar con las autoridades. Y hacer sobre todo hincapié en eso y a la persona que nos comentaba ahorita, es importante.
ver el tipo de delito, el tipo de acción, ¿no? Que se evalúe, como bien dijiste, porque sí hay mucha gente que se acerca o se ha acercado acá con nosotros y que dice, es que me dijeron que yo puedo aplicar para una visa U porque fui víctima de algún tipo de delito y a veces incluso ha habido ocasiones donde dicen, no, ¿y dónde pasó todo eso? Y no, no, es que cuando yo vivía en México, ¿no? Entonces, híjole, o sea, son circunstancias muy particulares para que se tienen que presentar para la visa U. Y la pregunta que quería hacer también y que nos preguntan de cuando en cuando, ¿cuánto tiempo máximo puede pasar a partir de que se dieron los hechos a que yo denuncie y pueda calificar o acceder a una visa U? Bueno, la Ley Federal de Inmigración no tiene fecha límite. Y cuando empezó lo de las visas U, que no estaban todavía tan de moda, vamos a decir, yo logré certificar casos que tenían hasta 15 años de haber sido cerrados. Ah, ok. Pero eso depende de cada autoridad que lleve el caso en su política interna. Acabamos de tener, por ejemplo, una reunión con una de las ciudades, de los regentes de la ciudad, y ellos tienen una política de, por ejemplo, certificar nada más los crímenes cuando no ha pasado the statute of limitations. No sé cómo se diga en español, discúlpeme, la verdad, ese no sé cómo se diga en español. Quiere decir el tiempo límite para ponerle cargos a una persona. Que Por prescriba. Y que ejemplo, no haya prescrito el delito. exactamente. Entonces, Ujú. muchas veces las autoridades siguen esa política de cuando el crimen no ha sido Prescrito. prescrito, Prescrito. entonces todavía se puede certificar. Pero si el crimen ya no puede, entonces ya no certifican la visa U. Pero es importante por eso hacer las certificaciones con abogados, porque yo he ganado casos donde políticamente ya la política interna de las autoridades es esa, pero si se hace un escrito y se explica lo que dice la Ley Federal de Inmigración y las circunstancias son casos a veces de asalto sexual para menores o Sí. casos con circunstancias muy agravantes, las autoridades dicen, ok, te lo voy a certificar. Así que es importante no nada más decir, bueno, pues es que ya tiene mucho tiempo. No, infórmense, no cuesta nada informarse, invertirle un poco a esta investigación y eso tal vez puede resultar que una gran tragedia resulte en un beneficio. Es lo que le comentaba yo a varias personas por temas cuando son de abuso sexual. Entendemos que a veces cuando ocurre a menores, pues no hablan cuando sucede, hablan tiempo después, ¿no? Cuando se atreven pues es algo penoso y doloroso que no quieres compartir, ¿no? Entonces también hay adultos que cuando sucede no saben cómo actuar y tardan para empezar un proceso. Entonces, cuando se acercan, nosotros le decimos, vamos a hacer la consulta. Todo depende de la consulta. O sea, el primer paso, que era el más difícil, era el acercarse a ver qué puede pasar a beneficio después de algo tan doloroso que nadie queremos vivir, ¿verdad? Pero podemos obtener un beneficio como lo es una visa U que le ayudaría a estar en este país de manera legal. Claro, gracias por comentar eso, es algo que es importante recordar y que para todas las víctimas, el poder hablar de una circunstancia traumática, también se ve mucho esto en la visa T, que es la visa de trata de personas, y la visa VAWA. Muchas veces las personas no tienen ya ni siquiera no la conciencia, pero el entendimiento que lo que vivieron fue sumamente grave porque Sí. tenemos la capacidad de defensa mental donde minimizamos o bloqueamos la información. Yo como abogada siempre tengo muchos entrenamientos con mi personal para decirles, hay que tener mucho cuidado cómo hablamos con la víctima de violencia doméstica, con la víctima de acoso sexual o de asalto sexual. Claro. Y Ujú. muchas veces es simplemente con la cita con el psicólogo que obtenemos a veces la información que necesitamos para las visas, para no volver a poner a la A esa persona que ha persona. vivido en esa situación otra vez, porque es como revivirlo otra vez. Sí, lo que menos queremos es que vuelvan Revictimizar. pues a sufrir o a causarles un momento que ya trabajo les costó acercarse como para otra vez sentirse a lo mejor observados, juzgados, no sé, porque pues pueden pasar muchas cosas por tu cabeza y lo que menos quieres es eso, el que sea señalado o que te pregunten. Entonces, aquí cuando se acercan, yo les digo,
siéntense con la confianza de lo que me van a platicar. Es privado y es lo que ustedes deseen platicar, ¿verdad? No les pedimos a detalle para nada. Es privado, es su caso, es su vida y se toma con la mayor delicadeza posible. Sí, de hecho la Y prioridad es no revictimizar a ninguna persona. De hecho, nosotros también, no me dejará mentir mi compañera Carolina, que es quien prácticamente es la experta, ¿no? De aquí con nosotros en estos temas. eh, Nosotros no les preguntamos el detalle ni las circunstancias porque nosotros no tenemos que saberlas. Nada más tenemos que tener el indicio de qué se trata para nosotros de inmediato poder evaluar conforme a la normatividad que tenemos nosotros y podérselo canalizar a abogados especialistas, en este caso como ustedes, que entonces sí serán quien deberán de conocer circunstancias, cosas, tener reportes, etcétera, porque ya van a estar en sí tratando el tema. Pero en vía de mientras nosotros, los oficiales consulares, los miembros de aquí del consulado, Ujú, no tenemos ni necesitamos ni preguntamos los detalles de las circunstancias de este y otros delitos, ¿no? O sea, ujú, porque nosotros no tenemos necesariamente que saber cuál es la circunstancia. Eso es lo más importante. claro, y las autoridades también cuando van a certificar se basan muchas veces del reporte de policía y por Ujú. eso es importante estar asesorados también por un abogado, porque muchas veces ese reporte no está hecho y no refleja en realidad de la manera que ocurrieron las cosas y a veces es importante dar una descripción del caso sin, como dice usted, cónsul, sin re-victimizar a la persona que está buscando la certificación. Como podemos ver, son casos muy complejos donde hay muchas cosas que se tienen que tomar Sí, en cuenta y pues obviamente no podemos hablar de eso extensivamente sí, nos llevaríamos nada toda la más en una hora. mañana. Nos llevaríamos toda la mañana. Pero como quiera, qué bueno que el consulado se toma el tiempo y que da recursos para víctimas de estos casos y sobre todo este espacio para abogados como yo que también podemos servir a la comunidad. Sí. Que pues básicamente estamos terminando. Queremos agradecerle muchísimo, muchísimo a la abogada Joana Saucedo el tiempo. Sabemos que es una persona bastante ocupada. Le agradecemos mucho el tiempo que tiene para los consulados porque no somos el único consulado al que amablemente nos asesora. Habemos en Texas, recuerden, habemos 11 consulados en todo el estado de Texas. Los departamentos de protección de cada consulado en Texas y en toda la red consular de Estados Unidos estamos para poder traerle este tipo de información. Estamos disponibles siempre para la comunidad mexicana. En ocasiones se nos saturan los teléfonos, ténganos un poco de paciencia, insistan un poco en las llamadas o acudan aquí al consulado. Específicamente nosotros estamos en la calle Farragut, aquí en el centro de Laredo, Texas, en el 1612 de la calle Farragut, aquí en Laredo, Texas. Nuestro teléfono es el 956-723-0990 y ahí usted va a escuchar en las extensiones, pida por el Departamento de Protección a Mexicanos 723-0990, 956. Estamos aquí de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes e incluso cada mes el consulado tiene una jornada sabatina y siempre hay personal del Departamento de Protección presente también. Sabemos que en esos días viene muchísima gente, afortunadamente, al área de documentación, pero usted puede acudir sin cita al Departamento de Protección. Recuerden, las citas son única y exclusivamente para que usted garantice que en tiempo y en forma se le atienda para tramitar su documento. Pero el Departamento de Protección no requiere de cita, usted puede acudir siempre. Y hacer hincapié, y ahorita en el último tema que estuvimos hablando, que involucró a autoridades, la policía de Laredo, la oficina del sheriff del condado de Webb, los invitan a través de nosotros a que no dejen de denunciar los delitos de los que ustedes son víctimas. Es bien importante que usted sepa que no importa que usted no tenga un estatus migratorio para vivir dentro de los Estados Unidos, si usted es víctima de un delito, las autoridades locales van a perseguir ese delito. La oficina del fiscal de distrito, en este caso, de Isidro Lanís está abierta también para las personas que quieran denunciar que sean víctimas de algún tipo de delito. No importa el estatus migratorio de ustedes. Es bien importante
que mantengamos a la comunidad segura, obviamente, y como ha dicho la abogada durante la transmisión que hemos tenido de ya más de una hora, es muy importante que se asesoren de un abogado, tengan confianza en las autoridades locales, tengan confianza en nosotros los consulados. Si nosotros no sabemos o desconocemos de un tema, seguramente vamos a poder canalizarle con las personas que sí saben y cómo se deben de hacer las cosas. Si no tenemos más comentarios, le agradecemos mucho, abogada, de nueva cuenta. Muchísimas gracias a Carolina que también nos ha acompañado en esta transmisión. Y comentarles que a la brevedad trataremos de hacer otra charla de este tipo para que a partir de lo que aquí se comenta surjan dudas y preguntas, háganoslas llegar. Nosotros con mucho gusto trataremos de responderlas asesorados de los abogados de migración que el Consulado de México en Laredo, Texas, consulta para beneficio de usted. Muchísimas gracias a nombre del cónsul Juan Carlos Mendoza Sánchez, que es el cónsul general de México aquí en Laredo, Texas, el mío Horacio Munguía, mi compañera Carolina García. Les agradecemos muchísimo que esta mañana nos hayan acompañado en esta transmisión. Gracias. Gracias por la invitación.